no se base en el internet porque ahí va a haber quizá algún estudiante que no les aparezca, o en el caso de la doctora Muñoz, le van a aparecer 2 extra. ¿Ya? Eso por un lado. Ya, por otro lado, comentarles que el tema, esto yo se los voy a comentar porque me llegaron algunos correos de consulta de compañeros de ustedes sobre algunos se les volvió a repetir el tutor, ya principalmente el tutor, el doctor Fernando Díaz. Como les dije, los grupos que estaban alrededor del grupo 2 tuvieron algunas modificaciones, ya eso no tiene nada de malo. Ya nosotros como tutores tratamos de que no se repitan para que ustedes puedan tener más experiencia durante este año, pero contarles que eso no es una obligación, ¿ya? Y tampoco es una obligación de las otras integraciones. Ya tanto yo como el doctor Díaz, ya también el doctor Diego Sarabia, la señora María Isabel, nos repetimos también en las otras integraciones. Ya, entonces puede ser que en segundo o tercer año se les pueda repetir a alguno de los tutores, ¿ya? Y eso puede pasar y no tiene nada de malo. Se los digo para que no ustedes crean que es una exigencia o una obligación que no tengan que repetirse el tutor. ¿Ya? Eso es solamente una salvedad que nosotros hacemos en primer año, pero en las otras integraciones eso no ocurre. A menos que hayan casos muy puntuales, específicos, que ustedes puedan ahí justificar por qué no quieren que les vuelva a tocar con ese tutor, pero ustedes en teoría deberían aprender a trabajar con todo tipo de tutores y que se le repite, no debería haber ningún problema ni ahora ni a futuro. Ya, eso se los digo porque, como les digo, tuve algunos comentarios, sobre todo un estudiante que se le repitió el tutor y estaba quizás al parecer un poco molesta, pero eso, como les digo, no es una exigencia que ustedes puedan hacer. ¿Ya? Bien, dicho eso, ya se los comento solo porque para que no lleguen a segundo año y digan, no, ya me tocó con el doctor Díaz, no quiero que me toque. Ya, eso no se puede. ¿Ya? Sí, señora María Isabel, puede. Nicole, mira, yo leí en el correo que enviaste, ¿Sí? leí el listado de estudiantes que me corresponde. Y yo ya tenía la invitación hecha, pero no ¿Ya? encontré ninguno que no estuviera. Entonces, si tú dices que hay alguien que se agregó, yo no lo he agregado. Ah, ya, Entonces, no, sí, en algunos grupos nomás pasó eso. ¿cómo? Principalmente eso pasó solamente en algunos grupos. Principalmente en el grupo de Naira, de Javier y de la doctora Patricia Ah, Muñoz. ya, correcto. Entonces está Sí, bien lo que contaste. sí, Gracias. sí, sí, hay muchos grupos que coinciden y no hay ninguna modificación. ¿Ya? También contarles que el doctor Fernando Díaz no se encuentra en Chile, por eso lo está reemplazando la doctora Valentina Flores, ¿ya? Pero él debería volver este semestre, ¿ya? Así que quizás en la mitad del semestre haya ahí una actualización del tutor. Ya, bien. Dicho eso, no sé si Profe, tienen alguna consulta, ¿sí? yo tengo el correo del otro Zoom de la profe, no me ha llegado a mí. Lo van a mandar después, ¿cierto? ¿Qué grupo eres tú, Santiago? Creo que me tocó con la profesora Naira. Sí, como les dije, aquí en esos grupos hubo una actualización, así que esos grupos les va a enviar durante la mañana la invitación actualizada. Si hay Ah, ya. alguien más que todavía no recibe invitación, que lo deje en el chat, ya para poder nosotros tener ahí eh, revisar bien ese detalle. Al Muchas momento, gracias. solo Santiago. De nada, Santiago. Ahí te va a llegar la invitación ahora durante la mañana. Bien. Dicho eso, entonces, no sé si hay alguna otra consulta antes de iniciar la clase. Bien, estamos entonces. Ya la clase que vamos a revisar hoy día es una clase que hizo el doctor Fernando Díaz el año pasado. Ya él la hizo de manera asincrónica y ahora yo la actualicé un poco, ya la orienté un poco más a lo que nosotros vamos a revisar durante este semestre y también tomé como base algunas de sus referencias y que también está él ahí como colaborador. Voy a compartir mi pantalla, les voy a pedir a los coanfitriones que cualquier consulta que pueda haber en el chat o algún estudiante que quiera ingresar, lo, me avisen, ya puedan abrir su micrófono y... Bien, ¿se puede ver mi pantalla? Todavía no. Ahora Ya, sí. Ahora sí, ahora se ve. ya, genial. Bien, antes de comenzar la clase, ya les voy a de nuevo repetir un poco para qué es esta nueva actividad que incluimos
en integración, en integración 2, ¿ya? Y es porque, como les mencionamos cuando presentamos la asignatura, en vez de plenarias, este año ustedes van a tener presentaciones de póster. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes pudo participar del congreso que hubo el viernes de fisiología oral. Era un congreso gratuito, podían o no presentar trabajo. Era una buena oportunidad para revisar, ¿cierto?, presentaciones de compañeros más grandes, estilos de presentación, formas de plantear las investigaciones. Era un buen momento. Espero que alguno de ustedes haya podido participar. Ya contarles que en ese congreso se aceptaron presentaciones de póster, o sea, no de póster, presentaciones orales, tanto de pregrado como de posgrado, y, o sea, pregrado y profesionales. Ya en ambas categorías se premiaron a los mejores, ya, y participaron tanto gente de la UFRO como de otras universidades, y como les dije, fue un buen momento para poder ver diferentes estilos de presentación y también para poder analizar un poco el nivel de la UFRO en comparación con las otras universidades. Ya con respecto a eso, felizmente nos quedamos muy alegres todos los integrantes de la comisión, porque el nivel de la UFRO se nota muy por sobre otras universidades, ¿ya? Y también lo otro que nos llamó la atención como comité organizador fue que los trabajos de pregrado estuvieron metodológicamente mucho mejor que los trabajos de profesional. Ya, eso igual es un dato interesante y quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, ¿ya? Dicho eso, voy a presentarles hoy día la clase de cómo crear un póster. Ya ese día había gente de diferentes universidades y, por ejemplo, en la Universidad de Antofagasta, nosotros pedimos en el Congreso presentación oral con un formato de PowerPoint. Eso aparecía en las bases, textual. ¿Ya? Sin embargo, hubieron 3 trabajos que llegaron con formato póster al momento de la presentación. Como ya estaban aceptados, también los tuvimos que evaluar. ¿Ya? En ese momento me tocó evaluarlos a mí, así que lo primero que les dije fue, por supuesto, que se informaran bien sobre las bases, porque las bases del Congreso decía que era presentación oral tipo PowerPoint, no formato póster. ¿Ya? Y eso como consejo para todos. Siempre tienen que leer las bases del congreso o del evento al que están postulando. ¿Ya? Estos 3 chicos de la Universidad de Antofagasta tuvieron un póster con mucho texto, ya no con los lineamientos que les voy a entregar ahora, ya eran estudiantes de 4º y 5º año, y dentro de las respuestas, ¿cierto?, que nos dieron a nuestros comentarios, fue que a ellos nunca les han enseñado a hacer un póster. ¿Ya? Algo que también pasaba acá en la UFRO y ahora ya no pasa, así que siéntanse beneficiados de que van a aprender desde primer año lo básico de cómo hacer un póster científico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo crear un póster para eventos científicos? Los pósters pueden ser para distintas actividades. En este caso vamos a presentar solo para eventos científicos, ya sean congresos o jornadas. Veremos entonces hoy la estructura de un póster, algunos tips para la preparación del póster científico y algunos ejemplos, ¿ya? Bien, la habilidad de presentar la información de manera estandarizada es algo que tenemos como profesionales de la salud y de una ciencia finalmente desarrollar, ¿ya? Un póster es una información que se presenta en un gran pedazo de papel o en un monitor de TV, ¿ya? Hay algunos congresos que utilizan pantallas y otros que solicitan que se imprima el póster en un papel, ¿ya? Dependiendo de las dimensiones de lo que se solicita en el congreso, es como hay que imprimir. Y la función de este póster es difundir una investigación en un evento científico. Disculpen, voy a comenzar a grabar, es algo que se me olvida siempre y lo voy a hacer antes de seguir. Si me disculpan. Recording in progress. Ya, ahora sí estoy grabando. Bien. Entonces, hoy veremos la estructura de un póster científico, algunos tips para la preparación y algunos ejemplos también de pósters científicos. Ya, la habilidad de presentar la información de manera estandarizada es, como les dije, una habilidad que tenemos que desarrollar quienes estudiamos o ejercemos profesiones, ¿cierto?, vinculadas a alguna ciencia. ¿Qué es un póster científico? Es una información que se presenta en un gran pedazo de papel o un monitor de TV. Como les dije, hay algunos congresos que utilizan
monitores de TV, son un poco más compatibles con el medio ambiente, y hay otros que todavía están pidiendo el póster impreso. ¿Ya? La función es difundir la investigación en un evento científico, la investigación que ustedes estén realizando. Tienen que saber que el póster científico o la difusión a través de congresos es una de las difusiones más comunes que hay para difundir la investigación que uno realiza, ¿ya? Y es de las primeras que uno hace también, ¿ya? Porque uno presenta su investigación generalmente en estos eventos científicos para que a uno lo evalúen, le den sugerencias, le puedan, ¿cierto?, dar algunos tips para mejorar la investigación, etcétera, ¿ya? Cuando uno ya publica la investigación en una revista, a través de un artículo científico, esa ya es la última fase de la difusión, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi investigación, la publico en una revista científica, yo ya no puedo esa investigación difundirla en un evento científico como un congreso o una jornada, ¿ya? Eso tienen que tenerlo bien claro. Generalmente, casi todos estos congresos tienen de sus bases que la investigación no haya sido publicada previamente en una revista científica, ¿ya? Esta es una de los primeros métodos de difusión, ¿ya? Para que, como les dije, para que nos evalúen nuestra investigación, nos puedan hacer correcciones, tips, etc. ¿Cuál es la estructura de un póster? Tiene un título, una introducción, un método, donde se explica, ¿cierto?, cómo se hizo el trabajo, los principales resultados, discusión y conclusión, y las referencias, ¿ya? Discusión y conclusión están juntos porque generalmente los congresos o jornadas científicas no piden discusión, ya la discusión se da entre el expositor y los evaluadores, ¿ya? Pero hay algunos que sí, así que por eso lo dejé junto. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un póster científico? ¿Ya? Nos permite una interacción personalizada en el evento, ¿ya? Tanto con la comisión como con los asistentes al evento. Permite difundir la información aun cuando usted no está en las dependencias del Congreso. Eso es importante porque ustedes llegan al Congreso, colocan su póster, si es que es impreso, ¿cierto?, lo cuelgan físicamente, si es que es con pantalla va a estar todo el rato en el monitor, y ustedes no es necesario que estén todo el tiempo al lado del póster. Ustedes pueden irse a tomar un café, pueden ir a las charlas, ¿cierto? Y el póster va a quedar ahí para toda la gente que lo quiera ver, ¿ya? Hay una menor presión para el autor, ¿ya? Y es recomendado también este estilo de presentaciones para las personas que no les gusta hablar mucho en público, en presentaciones orales, ¿ya? O quienes están iniciando la investigación. Sus primeras investigaciones, generalmente uno las presenta en un póster, ¿ya? Generalmente los congresos dan dos opciones. O tú presentas tu investigación en formato póster o la presentas en formato oral, ¿ya? Las que son presentaciones orales generalmente son presentaciones que tienen investigaciones con más desarrollo, ¿ya? Y muchas veces son seleccionadas las presentaciones orales, ¿ya? Tú envías tu trabajo al Congreso y ahí te dicen si clasificas como para póster o para presentaciones orales. Y hay otros que tú envías directamente como presentación oral. Y ahí ves si te aceptan o no. ¿Cuáles son las desventajas? Ya el espacio. Como podemos ver acá en la imagen, generalmente en estos congresos hay harta gente, ¿ya? Entonces el espacio de repente es un poco ruidoso, con congestión de personas, muchas veces dependiendo las dependencias puede haber mala iluminación, ¿ya? También el lugar que tiene durante el evento científico, ¿ya? Los eventos científicos se componen de distintas fases. La primera fase generalmente son las exposiciones de los expositores invitados. Luego vienen los coffee breaks, que son entre medio de estas presentaciones grandes, ¿ya? Y en los coffee breaks, generalmente, no siempre, ya los coffee breaks es cuando uno sale, ¿cierto? Se toma un cafecito con galleta, están los stands, ¿cierto? Donde te dan regalitos de diferentes auspiciadores, en fin, esos son los coffee. Dependiendo de los congresos tienen diferentes duraciones, pero muchas veces la presentación de los pósters tiene lugar en los coffee breaks o entre medio de las presentaciones grandes, ¿ya? Entonces, muchas veces no es como lo más importante del evento la presentación de póster, ¿ya? Eso igual es algo que tienen que tener en consideración. ¿Ya? También es importante dónde está ubicado el póster, porque de repente uno puede tener suerte y el póster está ubicado
en trabajos que están como a un nivel similar al del nuestro, ¿ya? Pero hay otras veces en que uno no tiene tan buena suerte y el póster de uno puede quedar entre medio de dos trabajos muy, muy buenos o de autores con reconocimiento, por ejemplo, ¿ya? Y el póster de uno está ahí solito y nadie lo mira, ¿ya? Versus los dos de al lado que están como llenos de gente. Eso igual puede pasar, ¿ya? A mí me pasó, por ejemplo, yo fui el 2019 a un congreso en Madrid, ya yo ahí no conocía a nadie, era la única, según yo, la única chilena, y estaba ahí y tenía al lado mío un póster que había gente que hacía cola para tomarse fotos con la persona de ahí del póster. Y bueno, yo tuve en ese momento una mala suerte porque en mi póster nadie lo miraba y el póster del lado, después yo me di cuenta que ese autor, ese expositor de ese póster, era un expositor de reconocimiento internacional, ya es el doctor Meriño, incluso él es de acá de Chile, pero en ese momento, bueno, actualmente se encuentra viviendo en Australia, ahí yo lo aproveché de conocer, conoce a gente de la UFRO, ahí pudimos conversar y todo, y ahí, claro, yo me di cuenta que yo era una persona para ese congreso, ¿cierto?, que se estaba iniciando la investigación, y tú puedes tener la suerte o no de estar al lado de una persona muy famosa, y ahí, bueno, ahí hay que simplemente estar nomás al lado del póster, esperar la comisión que te evalúa, y si no hay mucho interés de la audiencia, bueno, para futuras investigaciones será. Ya, por eso es una desventaja, de repente es la ubicación de dónde está nuestro póster. Y otra desventaja es que hay que permanecer al lado del póster para esperar a la comisión evaluadora. ¿Ya? Generalmente hay un horario de evaluación de póster, por ejemplo, entre las 11 y las 1 de la mañana, o sea, entre las 11 de la mañana y las 1 de la tarde. Entre esas 2 horas, uno tiene que estar al lado del póster, ¿ya? Porque la comisión evaluadora va pasando por todos los pósters y de repente uno no es la primera que le toca, yo puedo ser la última, entonces puede que me toque a las 1 de la tarde y tuve que estar desde las 11 de la mañana al lado del póster, ¿ya? Eso también sería una desventaja que tienen que saber. Lo más importante que ustedes sepan, chicos, que el póster es un elemento gráfico que debe ser visualmente atractivo. Lo que ustedes investigaron, la investigación que sea, tienen que plasmarla de manera visual, gráfica. En este semestre ustedes van a practicar eso, van a practicar cómo hacer tablas, cómo hacer un flujograma, cómo me las ingenio para poder presentar mis resultados de una manera que sea visual, ¿ya? ¿Cuáles son las características de un póster? ¿Ya? Debe comprenderse por sí mismo. Eso es importante porque no puede haber un póster con ambigüedades, ¿ya? O que una persona que lo lea no lo entienda, ¿ya? Debe ser visualmente interesante, fácil de comprender, debe tener gráficas y fotografías de buena o excelente resolución y calidad, eso es muy importante, ¿ya? Porque, como les digo, ustedes van a imprimir su póster en tamaños de repente de 1 metro, 1,5 metros, dependiendo las dimensiones que solicita el Congreso, pero son grandes, ya tienen que leerse por lo menos a 2 metros los pósters. Entonces, si tienen una imagen de mala calidad, se va a notar inmediatamente, ¿ya? Y ahí lo más probable es que los revisores, además de las consultas propias del contenido del trabajo, les digan esas salvedades de formato, ya que no deberían estar, menos en ustedes que ahora ya saben todas estas cosas, ¿ya? La alineación de las columnas del póster debe ser coherente, ¿ya? Deben ustedes además agregar pistas para que se comprenda la lectura, ya sea subtítulos, buscar alguna manera de que la lectura sea leída como ustedes pretenden, ¿ya? Debe tener una extensión limitada, debe tener creatividad y autenticidad, eso es súper importante, y debe ser leído, como les dije, de al menos 2 metros de distancia. Si tienen dudas, las pueden escribir en el chat, mientras para que no se les olvide. ¿Cuál es la estructura de un póster? Tiene que tener un título, y dentro del título, de la categoría de título, va incluido los autores y las afiliaciones. Las afiliaciones son las instituciones donde pertenece cada una de las personas que está ahí en el póster. Una introducción, donde la introducción tiene que estar claramente identificada la hipótesis o el objetivo. El método de su investigación, de cómo lo hicieron, ¿ya? ¿Cuáles son los principales resultados que encontraron? Conclusión y... Y las referencias. Ya las referencias no siempre las pide el Congreso que estén explícitas en el póster, pero ahí, como les digo, tienen que
seguir bien las indicaciones de las bases del evento. Acá tenemos una imagen referencial de un póster, ya este es de 1,10 m por 90 centímetros, es un póster más bien horizontal, ya hay algunos pósters en congresos que son verticales, va a depender del evento. El título de la investigación, la afiliación, como aparece acá, tiene que ir nombre, apellido. Sí, generalmente el primer autor que se coloca es el expositor, ¿ya? Y este expositor debe estar identificado, ya sea con un asterisco, con negrita, pero tiene que estar identificado este expositor, ¿ya? Luego viene el resto de los autores y al final generalmente va el tutor, ya al final de toda la lista de autores. Las afiliaciones se agregan con número, como se ve ahí, ¿ya? Y los números tienen que estar en la misma afiliación abajo resueltos, ¿ya? En el caso de los estudiantes, serían estudiantes de pregrado de la Universidad de la Frontera, y el tutor sería docente de la Universidad de la Frontera. Esto está bien resumido, ahí le pueden agregar la carrera, por ejemplo, estudiante de pregrado, carrera de ontología, ya docente también de la Facultad de Ontología. La introducción, que sirve para familiarizar al lector con el tema, ya debe sí o sí tener los objetivos. Si es que hay alguna definición importante, también se agrega en la introducción, y debería ser de 15 a 20 el tamaño de la letra, ¿ya? El método, como le dije, es la descripción de cómo hicieron el trabajo, ¿ya? El diseño del estudio, las variables que van a analizar, etcétera. Los resultados son los principales resultados que obtuvieron. Siempre los resultados tienen que estar ligados al objetivo, ¿ya? Esto igual que el semestre anterior. Ya no pueden tener como resultado algo diferente a lo que se propusieron como objetivo. Ya lo mismo en las conclusiones. Ya la referencia bibliográfica no siempre es obligatorio que las agreguen en el póster, va a depender de las indicaciones del evento, y los agradecimientos también, no siempre son obligatorios. Vamos a revisar uno por uno. Ya, el título debe transmitir brevemente el problema. Entre 10 a 15 palabras tiene que tener el título. Debe ser atractivo, debe cautivar a los transeúntes, no usar abreviaciones en el título ni referencias, ya no mencionar tampoco los resultados. El título tiene que incluir los autores y las afiliaciones, como les dije antes. Ya los autores tienen generalmente un máximo de autores. Los eventos, los congresos piden a veces máximo 5 autores, ahí va a depender. ¿Ya? Siempre estos autores van en orden de importancia, va también el tutor, el presentador tiene que estar identificado, deben seguirse por las normas de escritura establecidas por el Congreso, ¿ya? Las afiliaciones, como les dije, son la institución o la universidad a la que pertenece, y esto es muy importante porque el resumen no debe incluir, o sea, el póster no debe incluir resumen, ¿ya? Porque el póster ya es un resumen de su investigación. Si incluyen un resumen en el póster va a ser una pérdida de espacio. Ahora, si el Congreso les pide un resumen del resumen, ya, ok, ahí lo agregan en el póster, pero si no, no lo agregan. La introducción de lo general o particular debe explicar sí o sí el problema, ¿ya? Utilizar como un mínimo de información conceptual y definiciones. Debe ser breve, debe ustedes con la introducción dar un contexto de la literatura de su tema. Plantear nueva hipótesis. ¿Por qué el estudio en el contexto de la literatura es interesante? ¿Qué es lo novedoso de lo que yo voy a estudiar ahora, de lo que yo voy a presentar? Ya, sí o sí, la introducción debe tener el objetivo. Ya, yo lo marqué con rojo porque nos pasó mucho en el congreso del viernes, trabajos que no tenían objetivo, ya, que no tenían explícito el objetivo. Entonces teníamos que preguntarles cuál era el objetivo de su investigación. Y eso no puede ser, porque lo más importante es el objetivo, tiene que estar explícito, ya tiene que estar escrito el objetivo. Evitar ilustraciones o imágenes en la introducción, ya eso déjelo para los resultados. Y sí o sí la introducción tiene que resaltar lo novedoso de su trabajo. Ya nosotros en el congreso del viernes, al momento de premiar los trabajos, hay un ítem que es la novedad, ya, porque un trabajo puede estar muy bueno metodológicamente, ¿cierto? Versus al lado de otro que también metodológicamente está bien, pero ¿cuál de los dos va a ganar? En ese sentido, el premio. Tiene que ser un trabajo novedoso, algo nuevo, ya, que esté haciendo un aporte
al contexto de la literatura que ustedes están planteando, ¿ya? Así que eso igual es importante, la novedad de la investigación. La metodología va a depender del tipo de estudio. Si es un trabajo original, ya sea observacional o experimental, o si son revisiones de la literatura, que es lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Ya lo que nosotros hacemos en integración hasta ahora son solo revisiones de temas. Ya vamos a buscar, no sé, la prevalencia de la caries en Chile. ¿Ya? Entonces ustedes hacen una investigación, eligen algunas bases de datos, van a poner algunas palabras para buscar, y eso es un trabajo de revisión, ya de revisión de la literatura. Este semestre no vamos a hablar sobre metodologías, ya simplemente ustedes tienen que saber que hay dos tipos de trabajos. Los trabajos que son originales, es decir, que yo tengo una idea, ya sea experimental, por ejemplo, evaluar en ratas cómo se comporta el ATM al masticar alimentos duros. ¿Ya? Entonces yo junto mis ratas, les doy alimentos duros, las evalúo y después saco una conclusión. Eso es un trabajo experimental. Eso va a tener un método específico para yo seleccionar las ratas, seleccionar el alimento, ver cuántas veces voy a hacer que mastiquen, cómo voy a evaluar la ATM, etc. ¿Ya? Eso es un trabajo experimental que tengo que describir muy bien todas esas variables que yo les acabo de mencionar en el método, en esta parte. La metodología es cuando uno describe todo cómo se hizo. Pero nosotros no vamos a hacer trabajos experimentales, ya no vamos a tomar ratas, no vamos a evaluar personas, solamente vamos a evaluar la literatura. Eso vamos a hacer este año, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a hacer son trabajos que se encasillan más en el método de revisión de la literatura. Y ahí ustedes tienen que saber que hay dos tipos de revisiones. Están las revisiones sistemáticas, ya que son las revisiones más completas, que hacen un análisis específico, detallado, de la calidad, de los sesgos, de todo, de cada artículo. Y hay otras que son narrativas, que simplemente nosotros hacemos una búsqueda, ¿cierto? Una revisión con algún método, y luego tomamos lo que seleccionemos de acuerdo a nuestro objetivo y hacemos un resumen de ese tema. ¿Ya? Eso es algo más narrativo, que es un poco lo que ustedes van a hacer este semestre. Ya no van a hacer nada sistemático, porque eso requiere mucho estudio y tiempo, y no es para el nivel de primer año, ¿ya? Pero sí algo narrativo es lo que podemos lograr a llegar a hacer, ¿ya? Definir un tema, buscar palabras, buscar bases de datos, palabras que se asocien al tema, y ahí seleccionar artículos que respondan un poco a nuestra pregunta de investigación. La metodología, como les dije, es una breve descripción del procedimiento que se hizo, de los equipos que se utilizaron. ¿Ya? Se mencionan los análisis específicos, si es que se hizo algún análisis estadístico, por ejemplo, para corroborar las hipótesis. Comité de ética, si es que corresponde. Por ejemplo, si trabajamos el ejemplo que les di con ratas, eso hay que pasarlo por un comité de ética para que evalúe todo el procedimiento que esté dentro de las normas. En el caso de las revisiones de la literatura, narrativas o sistemáticas, ya se debe incluir en el póster. En el caso de ustedes, ya esto lo hice especialmente para ustedes, sí o sí deberían incluir en el póster las bases de datos que utilizaron, estoy hablando de la metodología, ¿cierto? ¿Qué bases de datos utilizaron para sacar la información? ¿Cuáles fueron las palabras? Ya solamente agreguen qué palabras utilizaron. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio sobre la prevalencia de las caries en Chile, vamos a tener que poner como palabra clave caries, ¿cierto? Prevalencia y Chile. Tendrían que estar esas palabras para poder direccionar un poco nuestra búsqueda. Ya, si con esas palabras, por ejemplo, no les dan resultados o si llegan a resultados muy, muy mínimos, ya ahí se pueden eliminar algunas palabras para que la búsqueda se amplíe un poco. Por ejemplo, solamente dejar caries y prevalencia, y ahí buscar si es que hay algo en Chile. Ya, pero siempre tienen que agregar las palabras. ¿Ya? Este fue otro error que pasó mucho en el congreso del viernes. ¿Ya? Y esto pasó no en pregrado estuvo impecable en la parte de metodología, pasó en los trabajos de profesionales. ¿Ya? Ellos no tenían una metodología clara, el método científico no estaba, entonces fue muy complejo evaluarlos, ya de hecho solamente un trabajo fue postulante a premio, el resto de los profesionales ninguno calificó, principalmente porque no tenían método científico. ¿Ya? Si ustedes están enviando un trabajo a un evento científico, tienen que tener un método. Ya no pueden decirme, ya hoy día voy a hablar de las glándulas salivales, que fue uno de los temas, por ejemplo.
y fue como una clase. Desde la introducción hasta la conclusión, nunca hubo un método, ya nunca dijeron, ya hicimos una revisión de la literatura, buscamos estas 3 bases de datos, utilizamos estas palabras, algo sencillo, ni siquiera uno le pedía así como que haga el método prima, flujograma, qué sé yo. Así que acostúmbrense a esto, ya esto es lo básico, es lo mínimo que deberían tener. En el caso de revisiones, ¿qué bases utilizaron? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Y cuáles fueron los criterios que utilizaron para incluir los artículos? ¿Ya? Acá yo les puse 2 ejemplos de flujograma, ya que hacen alusión a cómo exponer la información de los artículos que elegí. ¿Ya? Esto yo se los coloco para que ustedes los conozcan, ¿ya? Sería ideal que ustedes comenzaran ya a practicar con estos flujogramas, porque es algo sencillo y que les va a ayudar a presentar la información de una manera más estandarizada. Al lado izquierdo tienen uno mucho más completo, donde aparecen arriba las bases de datos que se utilizaron, cuántos artículos totales sumaron entre esas 3 bases de datos. Ya, generalmente, si ustedes usan más de una base de datos, como este caso, van a ver artículos que se repiten entre PubMed, Scopus y Cielo, ¿ya? Entonces, ahí lo que uno hace es eliminar esos artículos que se duplican y se queda con un número total final, ¿no?, de artículos. ¿Ya? Y esos artículos uno los lee por título y resumen. Hace una primera lectura muy simple de esos artículos para ver si responden o no a nuestra pregunta de investigación o a nuestro objetivo. Si no es así, ustedes los excluyen. Este N es el número de artículos que ustedes van a incluir o excluir. ¿Ya? Entonces, después de hacer una lectura simple de título y resumen, ustedes se quedan con un número de artículos que van a leer a texto completo, que son los artículos que deberían, ¿cierto?, ustedes servirles para responder su pregunta o su objetivo. ¿Ya? Y luego cuando uno está leyendo ya texto completo esos artículos, de repente nos damos cuenta que no era tan relevante ese artículo, ¿ya? Entonces, mejor lo voy a excluir. No lo voy a incluir porque ahora que lo leí ya con texto completo me doy cuenta que no me sirve tanto como yo pensaba. Así que mejor lo voy a excluir y ahí iría en la parte de los artículos irrelevantes. ¿Ya? También está la opción de que ustedes seleccionen algún artículo acá de título y resumen y después lo vayan a buscar a texto completo y no lo encuentren libre, ¿ya? Entonces ahí también lo deberían excluir, ¿ya? Y si están revisando algún tema en específico, por ejemplo, prevalencia de cárie en Chile, deberían no incluir revisiones sistemáticas, ¿ya? Porque cuando uno hace una revisión de la literatura es porque está revisando artículos primarios, estudios primarios, ¿ya? Es decir, estudios originales que hayan sido hechos por autores, ¿cierto? Y que tengan un objetivo específico, que evalúen ya sea personas, animales, dependiendo el tema, pero tienen que ser primarios, ¿ya? ¿Cuáles son los estudios secundarios? Los estudios que analizan esos estudios primarios, ¿ya? Esas son las revisiones, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a hacer una revisión de la literatura, no deberíamos incluir revisiones, ¿ya? Las revisiones sí, nosotros las vamos a leer para hacernos un contexto de la literatura, ver lo que ya se ha investigado, las revisiones que ya hay en el tema, y en base a eso quizás ver qué sería lo novedoso de que puedo investigar yo referente a ese tema. Pero yo no voy a incluir revisiones en mi revisión, ¿ya? Esos son otro tipo de estudios y se llaman umbrella review, que son estudios donde se analizan revisiones, ¿ya? Y eso no lo vamos a hacer nosotros, así que no deberían ustedes incluir revisiones para la selección de sus artículos. Sí para leer, para interiorizarse en el tema y todo eso sí. Y también tienen la opción acá de agregar artículos que se identifican de otras fuentes. Ya puede ser que ustedes acá hicieron su búsqueda, pusieron sus palabras en estos 3 buscadores, todo perfecto, pero después se pusieron a leer un artículo, por ejemplo, y ese artículo citaba a otro artículo, y ustedes lo buscan y también está súper bueno ese artículo y me sirve, qué sé yo, pero ese artículo yo no lo saqué de mi búsqueda original, no salió de estos tres buscadores, salió de una lectura específica que yo hice. Entonces ahí debería incluirse en esta parte, ¿ya? Artículos identificados de otra fuente, ¿ya? Y ahí eso finalmente va a sumar los artículos finales que ustedes van a incluir. Entonces ustedes hacen un flujograma de estas características y dicen, bueno, buscamos en esta base de datos, eliminamos duplicados, excluimos artículos por título y resumen que eran irrelevantes, y luego de la lectura de texto completo, excluimos tantos artículos por tales motivos. Incluimos un artículo identificado de otra fuente,
Y nuestros artículos finales incluidos para el análisis son, no sé, 8 artículos. Y ahí ustedes pasan después ya a los resultados y muestran qué se encontró en estos 8 artículos. ¿Ya? Y acá hay un flujograma resumido, que también lo pueden utilizar. Ya este yo se lo hice con más desglose para que pudieran ver todo el detalle, pero acá pueden simplemente agregar artículos totales, duplicados, los que se excluyen por título y resumen, y los finales. ¿Ya? Cualquiera de los dos va a estar bien. Yo les sugiero más este, para comenzar, para que se acostumbren a ser más detallistas. Luego vienen los resultados. ¿Ya? En los resultados se menciona sí o sí la hipótesis, si es que funcionó o no, lo que nosotros nos habíamos planteado al inicio. Hay que iniciar siempre con los resultados más simples, los que son descriptivos, ya más cualitativos. Y después pasar ya al dato más duro, números, etc. Siempre hay que presentar el análisis de los datos y la hipótesis. Esto es importante porque nos pasó también en el Congreso que las personas presentaban su investigación, llegaban a los resultados, pero hablaban como de otra cosa, como que nunca quedaba muy claro qué era lo que querían probar. Eso siempre tiene que tener un hilo conductor súper claro. Ya traten de evitar ambigüedades. Por eso es importante que se relacione siempre la hipótesis, objetivo, resultados y conclusión. Ya eso siempre tiene que ir todo de la mano. En los resultados, donde ustedes van a utilizar las gráficas, tablas, imágenes, todo lo visual que les permita ejemplificar sus resultados y mostrarlos. Ya, en los resultados también se pueden mencionar subtítulos explicativos, ya que transmiten una idea sencilla, fácil de seguir. Ya, por ejemplo, si va una persona pasando por fuera de su póster, ¿qué es lo que uno generalmente hace? Lee el título, lee un poco la introducción, ¿cierto? Se va directo al objetivo para ver qué querían ver. Ya el método uno, si es que está con tiempo, lo puede revisar más en detalle, pero si no, uno se va directo al resultado. Cuando los resultados están muy sobrecargados, es bueno tener como subtítulos que te vayan guiando al lector sobre qué fueron estos resultados que se vieron. Por ejemplo, este ejemplo que les decía de las ratas con alimentos duros, cómo se comporta la ATM. Entonces, los resultados ustedes pueden tener como subtítulo. No sé, comportamiento, análisis radiográfico de ATM. Y ahí un primer análisis. Otro subtítulo. Análisis histopatológico de los componentes del ATM, por ejemplo, ahí que hayan también analizado otros. Entonces ahí con los subtítulos uno se puede acercar de manera rápida, ¿cierto? Estoy mencionando a un asistente que va pasando por fuera nomás de su póster, puede tener un primer acercamiento sobre qué fue lo que ustedes evaluaron en sus resultados. ¿Ya? Los subtítulos siempre tienen que ser autoexplicativos, ¿ya? Y es bueno que los agreguen, porque ayuda a eso, a que el lector, el transeúnte, pueda llegar rápidamente a sus resultados. Los resultados es la parte más importante del póster, por lo tanto tiene que ocupar el mayor espacio. Excepto si ustedes están exponiendo un proyecto o algo que aún no tenga resultados, ¿ya? La discusión, como les dije, no se presenta en el póster, la discusión se realiza al momento de que te evalúan. El evaluador con el expositor, el presentador, hay un momento, ¿cierto?, donde ahí se puede dar para discutir el tema. Acá hay un ejemplo de cómo presentar estos resultados. Ya, acá tenemos el mismo resultado en 4 formatos diferentes, ¿ya? El promedio del tratamiento 1 fue 2,3, con una desviación de 0,8, el tratamiento 2 mostró un promedio de 3,1 y se observó una diferencia significativa de 0,032 entre los grupos. ¿Ya? Esto está escrito como texto. ¿Ya? Eso es lo que hay que evitar en los resultados. Los números, ojalá no escribirlos en el texto. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo de esto mismo, pero escrito en una tabla. Acá está en una tabla ya resumida. Y acá está como gráfico, ¿ya? Es necesario que ustedes traten de ingeniárselas y, como les digo, presentar sus resultados de otra manera, ¿ya? No como texto. Eviten incluir números en el texto. Tablas. Ya yo acá les puse 2 tablas, las copié y las pegué, no más, no las hice yo. Se ve ahí un poco el pixeleado, ¿ya? ¿Por qué? Miren, como les dijimos al inicio del primer semestre, cuando les hicimos la clase de cómo hacer un informe, ya hay 2 tipos de tabla. La tabla que ustedes hacen con sus datos, con el resumen de la información que ustedes recopilaron,
y una tabla que pueden copiar y pegar de otro artículo, ¿ya? En este caso, esta tabla de acá, la tabla 3, que dice la razón entre el movimiento mandibular masticatorio y bordeante, son datos sacados de una investigación propia, ¿ya? Ahí se sacaron promedios, se hizo esta razón entre los datos y se planteó de esa manera. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, esta tabla de la izquierda no tiene líneas verticales, es una tabla abierta. ¿Ya? Las tablas abiertas quiere decir que son datos de ustedes. Si ustedes presentan una tabla sin líneas verticales en un congreso, en un póster, quiere decir que todos esos datos que ustedes están incluyendo ahí, los recopilaron ustedes, ustedes crearon esa tabla, ¿ya? Acá al lado derecho hay una tabla cerrada, ¿ya? Que es una tabla copiada y pegada de otro artículo. Ya, si ustedes van a hacer algo así, copiar y pegar algo de otro artículo o de un libro, de lo que sea, tienen que mantener el formato original. Las tablas tienen que ir en ese caso con líneas verticales. Si los datos son de ustedes, si ustedes, por ejemplo, acá quisieran hacer esta misma tabla del lado de la derecha, si ustedes quisieran hacer un resumen diferente o una comparación, por ejemplo, de las técnicas de cepillado, con la información que ustedes recopilaron, esta tabla sería entonces con líneas solo horizontales. ¿Ya? Eso igual es un detalle importante, ¿ya? Porque cuando hay revisores que saben un poco de la forma en cómo plantear estas tablas, puede que se los mencionen. Así que estos son detalles de forma que espero que no se les olviden. Las conclusiones tienen que resaltar siempre los resultados más relevantes. Tienen que afirmar la relevancia de los resultados con otros trabajos y la aplicación de los resultados de ustedes. Ya jamás tienen que repetir en la conclusión más datos. Ya nos pasó también en el Congreso que habían conclusiones que repetían, por ejemplo, datos de prevalencia, volvían a repetir datos, y después de repetir los datos, daban la conclusión, ¿ya? No repitan datos, solamente digan la conclusión, exprésenla en un parrafito, ¿ya? Sí o sí esa conclusión tiene que estar relacionada con el objetivo, y también en la conclusión pueden indicar futuras direcciones de su investigación. Las referencias no siempre son obligatorias, ya como les dije, hay congresos que la piden, otros que no, ya hay algunos que incluso la piden como un código QR, otros que las piden que estén escritas en el póster. Ahí yo les sugiero que simplemente se dediquen a hacer caso de las instrucciones del evento. La literatura citada. Siempre tienen que seguir el formato que se les solicita en el congreso, en el evento científico. Busquen citar trabajos académicos y publicaciones de fuentes reconocidas. Ya eviten colocar fuentes o referencias no muy confiables. ¿Ya? Los agradecimientos también pueden ir en esta sección. ¿Ya? Pueden mencionar, por ejemplo, si el trabajo fue financiado, si tuvieron contribuciones específicas de algún estadístico, de algún laboratorio, etc. Si hay algún conflicto de interés también. ¿Ya? También en esta sesión ustedes pueden incluir su correo electrónico, la página web, un dato relevante. Ahora vamos a pasar a la última parte de la clase, que son los tips para hacer un buen póster. Bien, escribir pocas palabras, ya, pero valiosas. Eso es lo más importante. Todo lo que escriban tiene que ser bien seleccionado, porque son palabras, van a ser pocas palabras, entonces lo que tiene que estar ahí tiene que tener sentido y tiene que tener una función. La literatura dice que tienen que ser máximo 1000 palabras, ¿ya? Ese sería el ideal. Generalmente los congresos no piden un máximo. Ya yo de los que he ido en toda mi vida, solamente han habido 2 que me han pedido un máximo de palabras, ¿ya? Pero puede pasar. De todas maneras, aunque no haya un máximo de palabras, ustedes tienen que saber que alrededor de 1000 palabras es lo óptimo. Más de eso ya es sobrecargar el póster con texto. Puede basarse en el resumen, ¿sí? Tienen que evitar modificar el contenido del trabajo entre el envío y la presentación. Generalmente el envío es como 2 meses antes del evento. ¿Ya? Entonces, entre el envío y el evento hay un tiempo donde ustedes pueden mejorar su presentación, etcétera, pero no cambien el contenido, menos el título. Ya el título es el que generalmente no se permite cambiar. Pueden agregar cositas porque los resúmenes que se envían a los congresos son bien
bien sencillos, entonces pueden mejorar su trabajo, pero no modifiquen el contenido en comparación al que se envió, ¿ya? La ayuda horizontal y organiza el póster en columnas. Ya, como les dije, hay opciones, dependiendo del congreso, que te pidan el póster en línea vertical o que lo pidan horizontal. Ya, el horizontal, para mi gusto, es más cómodo, ya, porque te permite organizar de mejor manera el póster. Ya, tiene más espacio y mejora la visibilidad de los resultados. Tienen que valorizar las imágenes que agreguen y tienen que tener una alta resolución. Ya eso es muy importante. Utilizar esquemas para explicar la metodología, practiquen la presentación, ya practiquen diferentes presentaciones, una presentación corta para cuando hayan visitantes ligeros que simplemente pasen y pregunten de qué se trata y que ustedes vean que es como de pasada. Ahí tienen que hacer una breve presentación de su póster. Practiquen una presentación completa también, ¿cierto? Que, que explique en detalle la investigación y también practiquen una presentación para los especialistas del área. Ya es importante tener estos 3 tipos de presentaciones ensayadas previamente porque el día del congreso van a pasar estos 3 tipos de personas por su póster y algunas les van a preguntar, otras no, pero en caso de que les pregunten, ustedes tienen que estar ahí para explicar su investigación, ¿ya? Tienen que también en su póster agregar información de contacto. Por lo menos el correo electrónico tiene que estar. ¿Ya? La gente que mire su investigación va a tener su correo, si tiene dudas les puede escribir en un futuro, o si tiene intenciones de colaborar, por ejemplo, también. ¿Ya? Así que es importante agregar el correo. Y conozca todo el contenido del póster. Cada dato, cada número que ustedes agregan, tienen que saber justificarlo. Ya tienen que saber decir por qué está ahí y qué función cumple. ¿Ya? Yo tuve errores en mi pregrado por eso, porque agregaba de repente cosas que no sabía bien explicar, ¿ya? Sobre todo detalles de repente estadísticos que uno agrega, y si no se maneja muy bien en la estadística, ahí pueden haber problemas. Así que todo lo que se agregue en el póster lo tienen que conocer, ¿ya? Porque le pueden preguntar de cualquiera de las cosas que estén ahí. Otro tips, hay diferentes plataformas para hacer el PowerPoint, o sea, el póster, ¿ya? El PowerPoint es como de las más fáciles y conocidas. También pueden utilizar Photoshop, que yo lo recomiendo harto porque ahí la resolución de las imágenes, dimensiones, etcétera, todo queda mucho más estandarizado y más preciso con Photoshop, ¿ya? Yo les recomiendo que se interioricen un poco y traten de practicar y aprender Photoshop, porque no les va a servir solamente para la creación de póster, ¿ya? Sino que para muchas otras cosas, imágenes clínicas, etc. Siempre pidan consejos a los colegas. Es bueno solicitar que un experto evalúe tu trabajo, ¿ya? En el caso de ustedes van a tener a su tutor, así que eso es súper bueno. El tutor les va a poder ir guiando en la confección de los distintos pósters. Siempre tengan un balance entre la cantidad de la información y la apariencia. Ya recuerden que el póster es un resumen de su investigación, ya eso nunca lo olviden. Tiene que haber un balance entre los colores, texto, imágenes, siempre agregar colores complementarios. Traten de que no sea tan monocromático su póster, tampoco que sea así como de payaso, pero sí que sea, que tenga distintas tonalidades. ¿Ya? Traten de agregar, elegir 1 o 2 colores complementarios. Respetar el tamaño y la orientación del póster que se les pide en el Congreso, agregar agradecimientos, soporte financiero si es que lo hubiera. Siempre, además, bueno, este es otro autor, ya que agrega algunos otros tips como corregir el idioma. Ya generalmente cuando uno presenta en otro idioma, es necesario que alguien te revise el idioma, alguien que ojalá tenga ese idioma un poco una lengua más nativa. Ya no solamente el idioma del póster, de la gramática, sino también el idioma de la presentación. Ya les puede pasar en un futuro, si se dedican a la investigación, que tengan que ir a congresos internacionales, y en congresos internacionales siempre se expone en inglés, ¿ya? Yo ese congreso que fui a España, pensé que como era España iba a ser en español, pero no, también fue en inglés, ¿ya? Así que no se confíen tampoco por la ciudad o el país del congreso. Si son internacionales, generalmente es en inglés.
ya eviten las abreviaturas en los pósters, datos numéricos, como les dije, prefieran figuras, tablas para presentarlo, debe leerse el póster a 2 metros de distancia, en lo posible un fondo blanco, siempre, siempre fondo blanco, ¿ya? El ítem de resultados tiene que ocupar el 50% del póster, porque es lo más importante, ¿ya? Nos pasó el viernes en el Congreso que habían póster que tenían introducción y conclusión, ocupaban el 70% del póster, ¿ya? Y metodología y resultados, así un espacio enorme. ¿Ya? Eso no puede pasar, porque lo más importante es los resultados, qué encontraron, ¿ya? Eviten letras fancy en sus presentaciones, letras cursivas, o sea, cursivas sí, pero letras fancy, con mucha curva, que puedan dificultar la lectura. Respeten siempre el título enviado, ya nunca lo modifiquen. Si ustedes envían un título, no lo modifiquen porque ahí pueden quedar descalificados. Ya, la conclusión siempre está respaldada por los resultados. Usted no puede concluir algo que los resultados no se mencionó. Tiene que ser bien coherente siempre. Hay un autor que incluso propuso un método, ¿cierto?, para presentar los pósters, que es de present. Son en la abreviatura de sus siglas, ¿ya? La P, ¿cierto?, trata sobre el planificar desde el principio el trabajo, ¿ya? Reducir la cantidad de texto y ayudas visuales. Ya la E hace alusión a dilucidar claramente el método. Eso es lo que a muchas personas les faltó, sobre todo al grupo de profesionales el viernes en el Congreso. No tenían un método, no lo presentaban, no decían cómo hicieron la investigación. ¿Ya? La S hace alusión al resumir los resultados, ¿ya? Hay que agregar mensajes claves y siempre resumen. Siempre recuerden que el póster es un resumen de su investigación. Ya la E de la entrega efectiva de la información, la N tiene que ver con anotar todas las deficiencias de su investigación, eso se relaciona mucho con la preparación previa de su póster, y la T, que es un término ya quizás un poco más filosófico, ¿ya? Pero hace alusión con transformar el pensamiento propio y el de los demás, ¿ya? Esto, al igual que al escribir un artículo, hay que tratar de convencer al lector de nuestra idea, ¿ya? Obviamente con bases, con información, pero esa persuasión que tiene que haber es importante. Hay otro autor que menciona las 10 reglas, ya que son 10 segundos de escaneo del póster de una persona que mira su póster por primera vez y de arriba hasta la conclusión tiene que haber 10 segundos donde uno pueda escanear y poder seguir cuál es la dirección del póster, y también tiene que estar a 10 pies de distancia, que es más o menos 2 metros. ¿Ya? Este autor propone 10 reglas simples para una buena presentación de póster. Primero, definir el objetivo. Eso siempre tiene que estar. Nunca, nunca, nunca presenten algo sin colocar el objetivo. Ya pasó, como les dije, el viernes, y es muy molesto porque al final uno está todo el rato viendo la presentación, tratando de entender para qué es lo que quieren ver. Y la primera pregunta, cuando se abre la ronda de preguntas, es ¿cuál era el objetivo de la investigación? ¿Ya? Eso no debería pasar. Siempre tiene que estar el objetivo. Luego tiene que haber un título conciso, suficiente para escanear la conclusión. O sea, uno al leer el título tiene que ya más o menos saber hacia dónde va la idea, qué es lo que deberían concluir. Se asimila fácilmente en 10 minutos, ya eso de los 10 minutos es de acuerdo a este autor. Ya hay congresos donde son 5 minutos de presentación y 5 minutos de pregunta, y eso va a depender de repente del congreso. Ya el diseño y el formato son críticos, ya las figuras son relevantes, se ubican mejor centralmente. Las figuras tienen que ponerlas en lugares estratégicos. Ya habían póster el viernes que ponían figuras para la conclusión, ¿ya? Y la conclusión en la esquina abajo tenía una tremenda figura y todo el resto era puro texto, ¿ya? Las figuras tratan de ubicarlas más centralmente, asociadas siempre a los resultados, y que tengan buena calidad. Venda su trabajo en 10 segundos, ¿ya? Use letras mayúsculas, fuente negrita, subrayado, para realizar los énfasis. El contenido es importante, sí,
pero manténgalo conciso, no se explayen, no traten de decir todo lo que saben porque, ok, el tiempo es poco, tienen que ser selectivos con la información, no pueden tratar de decir todo. Ya traten de usar un mínimo de colores diferentes y agregar siempre colores complementarios. Ya hay ya 3 autores que afirman un poco y corroboran, ¿cierto?, que es importante agregar colores complementarios y que no sea tan monocromático el póster. Los pósters deben expresar su personalidad. Prepara el póster con una semana de anticipación. La aceptación del póster no necesariamente respalda su trabajo. Ya este punto 7, ya es algo que menciona bien en detalle o lo desarrolla un poco el autor, y es que el que ustedes lo acepten en un congreso con el trabajo que envían, solamente quiere decir que su trabajo cumple con lo mínimo para ser aceptado en el Congreso. Ya, eso no quiere decir que su trabajo esté excelente, porque eso se va a ver cuando se evalúe. No quiere decir que su investigación sea la más importante de todas, ya. Es solo que están aceptados y que cumplen con lo mínimo para poder presentar ese día, ¿ya? Así que la aceptación de su trabajo no respalda el trabajo que hay detrás, simplemente está aceptado. El respaldo del trabajo se va a ver el día de la presentación, con los comentarios, los feedback y todo lo que pueda hacer la comisión. Evalúen los imprevistos. Ya el punto 7 igual es importante porque cuando son congresos que les piden el póster impreso, ya tienen que llegar ese día con el póster impreso al evento. Ya cuando son congresos en otras ciudades, es más complicado, porque si uno no conoce la ciudad, no conoce el país, no sabe dónde imprimir el póster, o de repente las dimensiones no son las mismas, pueden haber imprevistos, puede ser más caro, en fin, ya tienen que controlar todos los imprevistos posibles y en caso de los póster impresos, imprimarlos con anticipación. Ya me pasó cuando yo fui a un congreso, que cuando yo estaba en pregrado, en la ciudad de Hong Kong, en China. Tuve que llevar el póster desde acá, desde Chile hasta allá, impreso, pasando por muchos aeropuertos, era la primera vez que yo viajaba tan lejos, ¿ya? Pero yo hice este punto 7 y evalué los imprevistos, ¿ya? Imprimir ese mismo póster en el evento científico costaba 80.000 pesos chilenos, ¿ya? Entonces era algo que claramente yo no... Y lo que más hice en todo el viaje fue cuidar mucho mi póster para que llegara sano y salvo. ¿Ya? Así que evalúen siempre todos los imprevistos y la impresión del póster es una de esas. No pueden estar el día del evento buscando un lugar donde imprimir, ya eso no. El punto 8 habla de que los buenos pósters tienen características que no son relevantes para los artículos, ¿ya? El póster no es un artículo, el póster es un resumen de su investigación donde tienen que presentar lo más relevante, ¿ya? Y no necesariamente eso va a ser lo más relevante para un artículo científico. El 9 habla de que las reglas para escribir un buen artículo también aplican para un póster, ya reglas en todo sentido, la coherencia, lo que les decía de la conclusión asociada al objetivo, ya todo eso tiene que estar bien claro. Y por último, el impacto del póster ocurre durante y después de la sesión del póster. Ya, como les digo, el póster queda ahí puesto, ustedes después de la exposición se pueden ir, el póster va a quedar ahí y va a poder seguir siendo visible para el resto de las personas. Y ahora yo les puse para terminar la clase unos tipos de póster, ya para que ustedes vean algunos ejemplos y los podamos ir viendo lo bueno y lo malo que tiene cada uno. Bien, por ejemplo acá tenemos un póster que tiene solo texto, ya tiene una tabla, o sea, tiene tablas en los resultados, pero mucho texto, ya si acá hacemos un recuento, yo creo que entre el abstract y los objetivos y métodos ya tenemos las 1000 palabras. Ya esto está demasiado sobrecargado de texto. Acá tenemos otro ejemplo, ya donde se fueron un poco al chancho con los colores. Ya la idea era que agregar colores complementarios, pero 1 o 2. Ya acá agregaron prácticamente todos los colores de Brasil, ya hasta el amarillo, el verde, el azul, agregaron mucho color. Ya esto no tiene un formato científico, ya serio, está muy infantil, está más como un póster de promoción de algo. Acá, otro ejemplo. Ya este es un póster donde se hizo, al parecer, un trabajo con animales, ya, pero esta rata que ocupa
yo diría que un 20-30% del póster, ya no tiene ningún sentido poner la rata ahí. Ya esta rata no nos da ninguna información más que ocupar espacio, que puede ser utilizado para explicar bien la metodología, que en este tipo de estudios es importante explicar eso. Además, este resumen tiene un abstract que también ocupa un cuarto que no se justifica un abstract si ustedes ya están explicando el resumen de su investigación. Acá tenemos otro que se ve a simple vista no tan sobrecargado, pero también agrega elementos distractores, confundentes, como por ejemplo estas aves ahí que, al igual que el póster del ratón, ¿cierto? No es necesario agregar un dibujo del animal de estudio que uno realiza, simplemente agregar que fue un estudio en aves, en rata o lo que sea, ¿ya? Pero fuera de este detalle, este artículo, este póster se ve un poco visualmente más sobrio los colores, ya en los resultados agrega tablas, gráficos, ya quizás en términos metodológicos este trabajo esté mejor, pero ojo con las imágenes que uno agrega, ya eso está completamente de más, esas aves que se agregaron ahí. Acá tenemos un póster de la enfermedad del Alzheimer, ya donde las imágenes se podrían explicar, ¿cierto?, con el expositor ahí, y todo bien, pero hay mucho texto, y texto de un tamaño que no va a ser leíble a 2 metros. Ya aquí va a haber que acercarse al póster y empezar a leer parte por parte, y eso no es lo que se recomienda, ¿ya? Esta tabla que ven al lado derecho también está muy, muy pequeña, con mucha información, ya las imágenes también, al parecer, pueden representar lo que se explica, pero el texto es mucho, mucho texto. No es necesario tanto texto. Ustedes, como les digo, traten de contar sus palabras y no utilicen más de 1000. Acá un ejemplo similar, ya el título demasiado corto, no es explicativo el título, ya el título no dice nada de este póster. Ya, ojo con los títulos en la presentación, en la parte del título, di algunos tips para los títulos como número de palabras y que sea explicativo el título, ya en este caso no es así. Bueno, acá están las referencias que se utilizaron para la confección de esta presentación. Ya les quiero dar las gracias por su atención y también quiero dar los créditos al doctor Fernando Díaz porque me basé un poco en su clase para realizar este resumen. Y como les dije, esta es la clase que el doctor hacía el año pasado, pero como él no está, en esta oportunidad la hice yo. Espero les haya quedado claro y cualquier consulta que tengan, ahora lo vamos a ver. Bien. Voy a dejar de grabar. Recording stopped. Dudas. Estamos como ya en la hora, pero aquí hay algunas dudas en el chat. El link, estrategia de pista, máximo mínimo de artículos y fuentes. Ah, ya no. Estamos una hora para iniciar el caso 1. Sí, ya, bien. Pensé que habían dudas en el chat, pero no hay dudas. No sé si queda alguna consulta que quieran realizar o algo que quieran complementar o agregar los tutores. Bien, esta clase, como la grabé, va a estar en campus virtual, así que la van a poder ver cuando quieran, ¿ya? Y también el PDF lo voy a dejar ahí, ¿ya? Ahora, espero que todos ya hayan enviado sus invitaciones. No sé si hay alguien que no la tenga. ¿Están ok? Genial. El link de los integrantes del grupo 6. Bien, el grupo 6 ya les enviaron recién el link, ¿ya? Así que pueden, desde las 10:15, empezar a ingresar a sus salas. Y los tutores, en caso de que nosotros tenemos una reunión a las 11:30, en caso de que ustedes se extiendan un poquito más, como nos pasamos unos 10 minutos, simplemente me avisan en el chat y podemos correr la reunión unos 15 minutos. ¿Ya? Eso sería. Espero les haya gustado la clase, haya sido provechosa para ustedes y les sirva para preparar sus futuros posters. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, consulta, me pueden escribir un correo. ¿Ya? Cuídense mucho y nos estamos viendo. Que tengan una buena jornada. Chao, muchas gracias. Chao, profe. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias. Chao.